Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio de esta semana. Tuvimos una semana muy cargada de patinaje, de competencias, de videos, de memes, de chismes, bueno, en fin. Este Masha Talks va a estar muy bueno porque ahora sí tuvimos mucha carga de competencias. El primer tema del que quiero hablar es esta carrera de ver ¿qué patinador se va a convertir en el primero en caer cuádruple axel? Por supuesto que muchos de nosotros ya conocíamos este video famoso de Yuzuru Hanyu intentando cuádruple axel en la práctica de la final del Grand Prix en Torino 2019. Un intento muy cercano y no es nuevo. Les dejo aquí este video en el cual pueden ver los dos intentos simultáneos. ¡Qué cosa! ¡Qué joya! ¡Dios mío! Yuzuru Hanyu siempre ha dicho que quiere ser el primero en caer cuádruple axel y en realidad eso es lo que lo motiva a seguir compitiendo. De hecho, no sé si recuerdan que él había amenazado con que en el mundial de este año en Montreal iba a intentar caerlo. Desafortunadamente el mundial se canceló y no pudimos ver esta gran hazaña, nos la perdimos, pero lo sigue intentando. En muchas ocasiones la gente le preguntaba a Nathan Chen si él algún día le haría la competencia a Yuzuru Hanyu para caer cuádruple axel. En todo momento él decía, no, los saltos de filo no son lo mío, mejor eso dejémoselo a Yuzuru, él será el primero en caerlo. La verdad, hasta ese momento pensábamos que Nathan Chen no lo iba a intentar, pero ¿qué creen? Que salió a la luz un video, ahora apenas en Skate America, en el cual en la práctica Nathan Chen intenta cuádruple axel y señores, está muy cerca. Ese cuádruple axel, por Dios, esto se pone bueno, pero agárrense que no es el único. Encontramos otro video, pero ahora de Artur Dmitriev Jr. intentando también cuádruple axel y su intento también está muy cerca. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién será el primer patinador en caer un cuádruple axel en competencia? ¿Se imaginan? Nos va a tocar presenciar en algún momento, yo creo que muy cercano, ver a un hombre caer por primera vez cuádruple axel. ¿Qué cosa? La pregunta aquí es ¿quién será? Y seguramente a esta carrera de intentos de cuádruple axel se unirán muchos otros patinadores, así que hay que estar al pendiente. Si encuentran algún video de algún patinador intentando cuádruple axel, no dejen de enviármelo porque tenemos que estar muy al pendientes de quién será el primero en lograr esta gran hazaña. Ahora, otra cosa que me encantó este fin de semana fue que pudimos ver a nuestra adorada campeona olímpica Alina Zagitova patinando de nuevo. Ya que no podemos verla en competencias porque no está compitiendo por el momento, que en lo personal dudo que lo vaya a volver a hacer en algún momento, aquí la vimos patinando una rutina de exhibición en la gala, en el show Amantes del Patinaje sobre Hielo. En esta rutina hizo una caracterización de Esmeralda de Notre Dame de París. ¡Qué belleza! Muchos decían que seguramente ya no podía saltar, que ya no le salía nada. Ella patinó como siempre, con un artístico espectacular. ¡Qué coreografía tan divina! Se ve hermosa, el vestido espectacular, sus saltos como si siguiera patinando todos los días, como si nunca hubiera dejado de competir. ¡Qué belleza! Si no la han visto, véanla porque de verdad vale totalmente la pena. Gracias, Alina, por darnos este regalo en este fin de semana. Ya te extrañábamos mucho y fue un deleite poder verte patinar de nuevo. Y ahora, la primera competencia que tuvimos este fin de semana fue Cup of China. Vimos cosas increíbles, ya nos hacía falta ver patinaje de China. En la categoría de danza, quienes se llevaron el oro fueron Shiyue Wang y Xinyu Liu. Una rutina increíble, muy artística, muy consistente. En la categoría de parejas, por supuesto que quienes se llevaron el oro fueron Chen Peng y Yang Yin. Siempre son garantía esta pareja, muy consistente, tuvieron algunos movimientos muy originales y en realidad siempre vemos a esta pareja con fuerza, con intensidad, muy consistentes. Ya los extrañábamos, me encantó la rutina. En las damas, quien se llevó el oro fue Han Yi Chen. Esta patinadora en lo personal no es mi estilo y no es de mis patinadoras favoritas porque a pesar de que tiene muy buenos saltos, ustedes saben que mi gusto va más hacia las patinadoras más rápidas, más intensas, como con más fuerza, y Han Yi es un poco más suave, pero no porque no sea mi estilo predilecto quiere decir que no me guste. Me gusta mucho su forma de saltar y por supuesto que sus molinetes son divinos. La verdad es que la rutina larga me gustó muchísimo y era evidente que era quien se iba a llevar el oro. Ya veremos ahora en competencias internacionales cómo le va, pero me dio mucho gusto que haya podido ganar este primer lugar. Y en la rama varonil, por supuesto que el oro se lo llevó Boyan Yin. Siempre me ha gustado, me parece un patinador maravilloso,
hermoso, fuerte, consistente. Ya nos hacía falta verlo de nuevo, ya extrañábamos un poco. Él siempre es garantía de dar buenas rutinas. Así que increíble poder ver la Copa de China. Como mencioné, ya nos hacía falta ver a nuestros chinos favoritos y en realidad vimos nivel muy alto durante toda la competencia. Pero chicos, ¿qué creen? A pesar de que vimos nivel tan alto en la competencia, los fans alrededor del mundo como que hicieron un poco de lado la Copa de China porque se atravesó nada más y nada menos que la cuarta etapa de la Copa de Rusia. Hasta hicieron un meme en el que le dicen: Copa de China, con permiso, que yo voy a ver la cuarta etapa de la Copa de Rusia. Ni modo. También hicieron un meme buenísimo de la Copa de Rusia, en la cual vemos a las patinadoras más fuertes de esta cuarta etapa como si estuvieran en los Juegos del Hambre. ¿Por qué será? Hablando de Alena Kostornaia en particular, hubo muchas especulaciones antes de esta competencia porque no la habíamos visto competir. Entre que se lastimó, se le rompió el patín, no recuperaba el triple axel, en fin, muchísimas cosas y la gente no sabía cómo iba a patinar. Días antes de la competencia dijo que sí intentaría el triple axel y todos estábamos muy emocionados, pero ¿qué creen? De último momento decidió no meterlo a pesar de que lo tenía en su plan de rutina horas antes de la competencia. Lástima que no lo vimos. En el programa corto tuvo dos errores, un step out en un salto y un fallo bastante feo en un molinete en el cual casi se le va el pie en el Billman y tuvo que volver a jalarlo, pero a pesar de esos dos errores se llevó el primer lugar en el programa corto. Muchos fans alrededor del mundo no entendían por qué se estaba llevando el primer lugar a pesar de estos errores, sin haber intentado triple axel, cuando Alexandra Trusova sí tuvo un intento. Pero aquí la cuestión fue que los componentes en el programa corto de Alena fueron altísimos. Ni ella se creía la calificación que tuvo y por favor, aquí pueden ver su cara de sorpresa de que de verdad no tenía idea de cómo había llegado a ese puntaje. Esta cara se hizo viral, su cara de sorpresa de que no se la creía y hasta se hicieron memes al respecto. Ahora, ¿por qué ganó Alena en el programa corto y no Trusova? Si Trusova sí tuvo un intento de triple axel. Sabemos que los componentes de Alena son maravillosos. Aunque Trusova haya intentado triple axel en el programa corto, los componentes de Alena realmente eran muy buenos. La coreografía de Alena fue espectacular, se desliza en el hielo muy bien, sus skating skills son maravillosos, como performance fue increíble, así que a pesar de que haya tenido esos dos errores, esta otra parte la compensa mucho. Trusova en realidad, aunque es muy buena técnicamente, al menos en saltos, no tiene, digamos, los molinetes más espectaculares y en coreografía ha mejorado muchísimo, pero en ese aspecto en particular, en comparación de Alena, todavía le falta un poco. Ahora, el programa largo de Alena, qué belleza, Dios mío. Si de por sí ya era fan de Alena, con este programa largo lo confirmo y me declaro fan de hueso colorado. Fue de verdad una rutina divina, espectacular, con una coreografía hermosa. Ella flotaba y fluía a través del hielo, tan sencillo y tan fácil. Y también debo decir, me gustan mucho sus saltos. Alena Kostornaia es una patinadora que en lo personal se apega más a mi estilo de gusto, a mi estilo de patinadora. Me fascina lo que hace. Desafortunadamente no está haciendo triple axel en este momento y no tiene cuádruples, así que si no recupera el triple axel es una lástima, pero va a ser muy difícil que le gane a las otras chicas rusas. Esperemos que pronto pueda recuperar triple axel porque además cuando lo hace espectacular, pero es una gran patinadora. Claro que ese programa no le alcanzó para quedarse en el primer lugar total y les voy a decir por qué. Alexandra Trusova en el programa corto sí tuvo un intento de triple axel increíble, pero nuevamente hizo step out. Es una lástima porque el resto de la rutina fue muy bueno y muy consistente, con mucha fluidez. La coreografía de Trusova en el programa corto me gusta mucho porque ahí es donde ha demostrado esta mejoría y estos avances en sus componentes, en coreografía. Ahí es donde empezamos a notar un poco más de cambio. Lástima del triple axel porque sí lo puede caer. Ella en realidad lo está cayendo en los entrenamientos. Seguramente muchos de ustedes ya vieron este video en el cual cae triple axel, triple toe loop y lo hace maravilloso. Ella misma en una entrevista después de la rutina dijo que cree que lo que le está pasando es que se presiona un poco en las competencias y por eso es que no ha logrado caerlo dentro de competencia y solamente lo cae en práctica y va a trabajar
trabajar en hacerlo un poco más automático. A fin de cuentas, eso es en lo que tiene que trabajar, pero la mejoría es evidente. Y en el programa largo, por Dios, qué cosa vimos. Abriendo con un cuádruple Salchow con una altura impresionante. Después, la definición del cuádruple Lutz perfecto. Qué belleza. Un cuádruple Lutz limpio, divino, enorme, con potencia. ¡Wow! Y después se cae en un cuádruple Toe. Pero ¿por qué no? Si eres Alexandra Trusova y eres la reina de los cuádruples y se te hacen tan fáciles, ¿por qué no improvisar y reponer ese cuádruple toe loop en el que te caíste? Y pues ¿para qué lo repones solo? Pues lo puedes hacer en combinación. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! No cualquier patinador puede hacer algo así en una rutina. Y eso por supuesto que la echó para arriba impresionantemente, no que lo necesitara. De todas formas la rutina estaba increíble. Tuvo 2 caídas en el programa. Al final le dieron 6 bonus points. Mucha gente no entendía esos bonus points de dónde salieron. Pues esos bonus points se dan en los saltos y molinetes que obtuvieron el mayor nivel del panel técnico y que hayan tenido GOE solamente de +4 o +5. Así que imagínense 6 bonus points, lo que le calificaron a esta niña en su rutina. De verdad es que fue una cosa increíble. La rutina fue tan espectacular que hasta el profesor Mishin la grabó con su celular. Así que los lugares quedaron: en primer lugar Alexandra Trusova, en segundo lugar Alena Kostornaia y en tercer lugar Maya Krumi, que intentó un cuádruple Salchow en la rutina. Desafortunadamente se cayó, pero hay que darle un poco de tiempo. Maya todavía compite en Junior y tiene muchísimas posibilidades de avanzar. Además es del equipo Tutberidze, que sabemos que es garantía, pero de verdad es que patinó muy bien. En esta etapa en particular no le tocaba ganar porque se enfrentaba a 2 titanes, entonces era un poco complicado para ella, pero el papel que hizo en esta competencia, maravilloso en verdad. Y ahora les quiero platicar cuáles fueron para mí los highlights de esta semana. El primer highlight de esta semana para mí fueron los famosos robots en la Copa de Rusia. Seguramente se fijaron en el público en la Copa de Rusia a estos individuos que parecían una mezcla entre astronautas, aliens, seres del más allá, no sé qué eran, pero mucha gente estaba un poco consternada por estos entes que parecía que estaban protegiendo las puertas de la pista de hielo. Y claro, estamos en pandemia y uno piensa, vienen así porque se están protegiendo del coronavirus, es protocolo del venue para esta competencia, pero entonces ¿por qué aplaudían al final de los saltos? Vean por favor este video en el cual Alexandra Trusova está haciendo su triple axel en el programa corto y uno de estos individuos perturbadores se pone a aplaudir. Y no era todo lo que hacían, en algunos momentos animaban al público y bailaban, así que no tengo muy claro cuál era la función de estos entes, pero definitivamente dieron mucho de qué hablar. Otra cosa que me dio mucha risa es esta exhibición de ojos azules y narices rusas de los entrenadores en la Copa de Rusia. Señores, ¿por qué no se ponen el cubrebocas correctamente? ¿Alguien me puede explicar por qué los entrenadores rusos no han entendido cómo se usa? Fíjense bien y casi siempre van a verlos, tienen la nariz de fuera. Por favor, señores, estamos en pandemia, orden. Por supuesto que otra cosa que nos hizo reír mucho durante el fin de semana fueron los memes de Alena Kostornaia con su cara de sorpresa. Hubo 100,000 que nos hicieron reír todo el fin de semana. Y por último, que sigue el misterio de la cuenta oficial de Instagram del equipo Tutberidze. Si no lo sabían, la cuenta oficial de Instagram del equipo Tutberidze fue borrada. Nadie sabe qué pasó. Simplemente de un día para otro, la cuenta ya no estaba. Tenía las publicaciones borradas, los seguidores borrados y nadie sabe qué pasó. La cuenta aparecía vacía, en blanco. Hoy me intenté meter y me puso usuario no encontrado. Nadie sabe qué pasó, pero por ahí se rumora, o más bien se especula, que Plushenko debe haber puesto algún tipo de reporte o tiene algo que ver, porque esto no pasa. Muchos fans del patinaje ruso están traumados porque esta cuenta la hayan borrado, porque claro, esto alimenta los corazones de muchos fans del patinaje ruso, de muchos fans del equipo Tutberidze. Así que es una lástima. Instagram, por favor, devuélvenosla. Ya extrañamos ver todas esas publicaciones, pero como les comento, ese misterio sigue vigente y nadie sabe qué pasó. Chicos, por favor, coméntenme aquí abajo qué piensan de todo esto. Ahora sí tuvimos muchos chismes, tuvimos muchas cosas de qué platicar. ¿Cuál fue su rutina favorita de todo el fin de semana? Si tienen más memes de patinaje, por favor, compártanmelos. Nunca saben en qué momento los podemos meter en un Masha Talks. Les dejo aquí todas mis redes sociales. Chicos, síganme. En Instagram voy a tener giveaways muy pronto y voy a tener unas dinámicas increíbles, así que no dejen de seguirme para que se enteren de todo lo que está sucediendo. Denle like a este video si les gustó, compartan por favor, chicos, y oigan, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.